Cohen y el Corbán son los temas fundamentales de Vayikra, el tercer libro de la Torá. A diferencia del misterio que usualmente envuelve la actuación de los sacerdotes que practican algún culto idólatra, la Torá describe con todo detalle cómo se debía construir el Mishkan que sirvió de modelo para el Beit HaMikdash y cuáles eran los elementos que se debían incluir en su interior. Asimismo especifica cuáles eran las vestimentas del Cohen, el sacerdote que oficiaría las ofrendas y de qué naturaleza eran esas ofrendas. De esta manera, la Torá se aleja de lo oculto, del misterio, para señalar que el culto al Dios único no está basado en la casualidad, el antojo o la disposición anímica de la deidad. Las reglas son claras y allí está el decálogo para demostrarlo. Es oportuno destacar que el Corbán, tal como su nombre lo indica, tenía el propósito de cimentar el acercamiento entre la persona y Dios, entre la persona y su familia. El vocablo Corbán proviene de la raíz hebrea que quiere decir acercar, aproximar. La festividad de Pesaj, por ejemplo, que actualmente está representada especialmente por la matzá, tenía un elemento adicional en la época del Beit HaMikdash que era el Corbán Pesaj, la oveja pascual. El célebre afikoman, que consiste en el presente en la mitad de una matzá, que se guarda para ser utilizada a la conclusión de la cena, anteriormente consistía de un trozo de la carne del Corbán Pesaj. No existe otra celebración que insista en la unidad familiar alrededor de una mesa, tal como el Seder de Pesaj. Incluso otros sacrificios culminaban con la familia completa, compartiendo la carne del Corbán. Por un lado, estaba el acercamiento de la persona a Dios. Pero al mismo tiempo se estaba fomentando la unión entre los diferentes miembros de la familia. El caso del Corbán Hatat era diferente porque solamente el Cohen podía tener algún beneficio de la carne de esta ofrenda de expiación. En este caso se debe resaltar que el Corbán no podía ser utilizado como un remedio para el pecado, o sea que la persona, a través de la ofrenda, siempre podía obtener el perdón divino después de cometer una fechoría. Se debe destacar primero que el Corbán podía ser ofrendado únicamente en caso de una falta involuntaria o inconsciente, nunca para limpiar el pecado hecho con toda la intención. Segundo, el Corbán Hatat tenía que ser precedido por el arrepentimiento, la Teshuvá. Sin el reconocimiento de culpa, sin una firme decisión de evitar pecar nuevamente, el sacrificio era ineficaz por sí solo. Está claro que, para reparar el error, un acto físico es insuficiente porque el pecado es el resultado de una falla moral, surge debido al desinterés de la persona por el bienestar del prójimo, por la falta de voluntad y carácter para no caer en la tentación. La ofrenda del Corbán se convierte en una vía simbólica para asumir la responsabilidad por las acciones, mientras que el proceso efectivo de redención tiene como punto de partida el acto de contrición, la reflexión intelectual acerca a lo sucedido, la empatía por el sufrimiento ajeno, la conciencia del daño que se causa al prójimo. La idea de la ofrenda para el mundo idólatra obedece a otros parámetros que tienen que ver usualmente con la conquista de la voluntad de la deidad. Su propósito es influenciar las decisiones de los poderes ocultos. Es el soborno, que debe servir para alterar la decisión del tótem. La ofrenda, como una herramienta para el acercamiento a Dios, y como instrumento simbólico para el reconocimiento del error, son ideas que pertenecen al monoteísmo patriarcal. Se plantea la hipótesis de que no existe la personalidad perfecta, porque incluso el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, tiene que pedir perdón por sus errores. El bíblico Moshe no puede emprender la conquista de la tierra prometida porque desobedeció la palabra de Dios en algún momento. ¿Por qué no creó Dios un universo libre del pecado? Está claro que la intención divina incluía esta noción, porque la historia de la humanidad comienza con el pecado de la primera pareja. Al considerar que el pecado es necesario para el arrepentimiento, podemos concluir tal vez que el hierro estimula el crecimiento moral del hombre, quien tiene que superar su inclinación por el mal, y en el proceso de hacerlo, llega a conocerse mejor a sí mismo, creando una plataforma desde la cual puede alcanzar un nivel más elevado de espiritualidad. El tercer libro de la Torá, Vayikra, también es conocido como Torat Kohanim, Levítico, en español, porque detalla las leyes referentes a la tribu de Leví.
En particular, encontramos los instructivos pertinentes a los Kohanim y a los Korbanot, los sacrificios que serán ofrendados en el Beit HaMikdash. Es importante destacar que la palabra sacrificio no representa adecuadamente la idea contenida en el vocablo bíblico Corbán, que proviene de la raíz hebrea, kar, que quiere decir cerca y encierra el deseo del ser humano por un acercamiento a Dios, según el cual el Corbán se convierte en el instrumento para esta proximidad. La Torá concibe varios tipos de Corbán. En primer orden, debemos destacar el Corbán Tamid, la ofrenda diaria, en representación del colectivo del pueblo judío. En efecto, el rezo de Shaharit es un eco de este Corbán, y la oración se recita durante el lapso de tiempo correspondiente a esta ofrenda en el Beit HaMikdash. Durante los días festivos se ofrendaban Korbanot adicionales, hecho que se refleja en el rezo Musaf, que se incorpora durante las festividades. Algunos sacrificios, como la olá, ascenso, eran consumidos totalmente por el fuego en el Mizbeach, el altar, con la excepción de la piel. En cambio, en el caso de Minjá, los Kohanim compartían los restos del animal que quedaban sobre el altar. El Korban Shelamim, ofrecido como una ofrenda por la paz o tal vez como una expresión de agradecimiento por estar shalem, completo y satisfecho con la salvedad de unas partes internas y grasas, la gran parte del animal podía ser consumido por el Cohen y la familia que hacía la ofrenda. Tal como las dos anteriores, es una ofrenda voluntaria de la persona. Estos sacrificios son una expresión de gratitud del ser humano en reconocimiento de la providencia de Dios. Para expiar un error, se ofrendaba el Korban Hatat. Se debe destacar que solamente faltas cometidas por descuido, sin intención, exigían este sacrificio, que debía estar acompañado por la Teshuvá, el arrepentimiento sincero por el pecado. Las transgresiones intencionales recibían el castigo prescrito por la Torá y no había la opción del Corbán en estos casos. O sea, no se puede cometer un error con toda intención de hacerlo y luego pedir perdón por el hecho. Se concebía 4 tipos de Korban Hatat, dependiendo de quien había cometido el error por descuido. El primero corresponde al Kohen Gadol y el segundo cuando el colectivo cometía un error. El tercer tipo se refiere a quien ejercía la jefatura de la nación, incluyendo al rey. El cuarto se refiere a cualquier individuo. La tradición considera que los primeros 2 tipos son más comprometedores porque incluyen al liderazgo religioso y a toda la nación. Un Corbán diferente, denominado Acham, se refiere al uso indebido, sin intención de hacerlo, de alguna propiedad perteneciente al santuario. Además de la ofrenda, la persona tenía que hacer la debida devolución, más una multa equivalente a 1/5 parte del objeto en cuestión. Es pertinente recordar que las razones que motivaron que ciertas normas fuesen legisladas. En Canaán, solían cocinar el cordero en la leche de su madre, como parte de un culto idólatra. Al mismo tiempo utilizaban vestimentas confeccionadas de una mezcla de lana y lino. Por ello, la Torá prohibió estas prácticas para diferenciar a los hebreos de los rituales paganos. De manera similar, considera que Dios impuso las leyes de los Korbanot como una etapa intermedia, cuyo propósito era su eventual abolición total. Dado que la naturaleza del ser humano no permite una transición brusca, cuando se toma en cuenta que la práctica de los sacrificios era anteriormente universal, e incluso, había pueblos que estilaban el sacrificio humano. Por lo tanto, la Torá reglamentó los sacrificios. Tenían que ser generalmente ofrendados por el Cohen, y tan solo en el Beit HaMikdash. Esta interpretación de la tradición hebrea presenta dificultades porque implica que el orden de los sacrificios del Beit HaMikdash no tiene valor intrínseco, son una especie de concesión, que probablemente no serán una realidad en la era mesiánica. Se dice que, si eso fuera así, ¿por qué ofrendó Noé sacrificios al salir del arca? En aquel momento no había ni egipcios, ni cananitas, con sus cultos idólatras. Por ejemplo, se explica los Korbanot de manera diferente, cuando destaca que el hombre se manifiesta a través del pensamiento, la palabra y la acción. Al ofrendar el Corbán, la persona tiene que colocar sus manos sobre el animal, como referencia a una falta que cometió a través de la acción.
debe confesar su error, y de esta manera, expía por la falta que cometió a través del indebido uso de la palabra. El consumo de las partes interiores del animal por el fuego, se refiere al asiento de los malos sentimientos que en el lenguaje de la Torá se encuentra simbólicamente en los riñones de la persona. En conclusión, no se puede concebir que las leyes de la Torá sean pasajeras, porque la voluntad de Dios tiene que ser válida para todo lugar geográfico y cualquier época. Concluimos con un pensamiento que toma en cuenta las dificultades del hombre moderno para entender el sentido del sacrificio animal. Oramos, porque Dios reconstruya el Beit HaMikdash, hecho que solo puede consumarse de manera milagrosa. Como parte integral de ese evento milagroso, el Creador revelará un entendimiento novedoso del alcance espiritual del Corbán, que será satisfactorio, incluso, para la mente sofisticada del hombre contemporáneo. Shalom. Vaikra habla de los sacrificios, y a pesar de que estas leyes no pudieron aplicarse durante más de 2000 años desde la destrucción del templo, los principios morales que representan siguen presentándonos un desafío. Un grupo de sacrificios, cuyos detalles encontramos en la porción de la Torá de esta semana, merece particular atención. Hatat, la ofrenda de pecado. Se consideran 4 casos diferentes. El sacerdote ungido, el gran sacerdote, la asamblea, el Sanedrín o la Corte Suprema, el príncipe, el rey y un individuo común y corriente. Dado que sus roles en la comunidad son diferentes, también es diferente la forma en que pueden expiar por sus transgresiones. La ofrenda de pecado se ofrendaba solo por 4 grandes pecados, los que acarrean la pena de caret, de ser desconectado de la fuente, y solo si eran cometidos sin intención o sin darse cuenta, bechogueg. Esto podía ocurrir de 2 formas. O porque la persona involucrada no conocía la ley, por ejemplo, no sabía que está prohibido cocinar en Shabbat, o porque no conocía los hechos, por ejemplo, no sabía que ese día era Shabbat. Los pecados no intencionales se encuentran a mitad de camino entre los pecados intencionales, cuando sabes que haces algo malo, y los actos involuntarios, cuando no actúas libremente, por ejemplo, si fue un acto reflejo, o si alguien te apuntaba con un revólver sobre la cabeza. Los pecados intencionales no pueden expiarse a través de un sacrificio. Los actos involuntarios no necesitan expiación. Por lo tanto, la ofrenda de pecado queda confinada a los casos intermedios, donde hiciste algo malo, pero no sabías que estabas haciendo algo malo. La pregunta es obvia. ¿Por qué los pecados no intencionales requieren expiación? ¿Qué clase de culpa hay involucrada? El pecador no tuvo la intención de pecar. Falta la intención necesaria. Si el ofensor hubiera conocido los hechos, y la ley en ese momento, no hubiera hecho lo que hizo. ¿Por qué entonces debe someterse al proceso de expiación? A esto, se pueden dar diversas respuestas. La explicación más simple y directa sería que la ignorancia, ya sea de los hechos o de la ley, es una forma de negligencia. Debemos conocer la ley, especialmente en los casos más serios. También debemos estar atentos. Debemos saber lo que estamos haciendo. Esta es una obligación fundamental, especialmente respecto a las áreas de conducta más serias. Otro argumento es que la ofrenda de pecado era menos un castigo, por lo que se había hecho, y más una solemne advertencia, para no volver a pecar en el futuro. Llevar un sacrificio involucraba considerable esfuerzo y gasto, era un claro recordatorio para la persona de que debía ser más cuidadosa en el futuro. También se sugiere que la ofrenda de pecado no se ofrendaba debido a lo que había llevado al acto, sino por lo que surgió del mismo. El pecado, incluso sin intención, profana. La razón de las ofrendas por el alma errante es que todos los pecados, incluso si se los comete sin intención, producen una mancha en el alma y constituyen un defecto en ella, y el alma solo es digna de ser recibida por su Creador cuando está pura de todo pecado. Siguiendo la tradición midráshica, existe una cuarta explicación. Incluso el pecado inadvertido da testimonio de que hay algo mal en la persona en cuestión. Las cosas malas no tienen lugar a través de personas buenas. Dios ni siquiera permite que los animales de los justos hagan algo malo, mucho más Él protege a los rectos del error
y la desgracia. Por lo tanto, para que pueda tener lugar el percance, debe haber algo mal en el individuo. Esta perspectiva, característica en la psicología de la vida religiosa, comparte más que una semejanza pasajera con el análisis del inconsciente de Sigmund Freud, lo que dio lugar a la frase un acto fallido o un desliz freudiano. Comentarios o actos que parecen no intencionales a menudo revelan deseos o motivos inconscientes. De hecho, a menudo en esos momentos podemos vislumbrar más fácilmente el inconsciente que cuando la persona actúa con pleno conocimiento y deliberación. Los pecados involuntarios sugieren que hay algo mal en el alma del pecador. Esa falta, que puede encontrarse por debajo del umbral de la conciencia, es la que se expía con la ofrenda de Hatat. Sin importar cuál explicación sigamos, el Hatat representa una idea conocida en la ley, pero extrañamente ausente en la ética occidental. Nuestros actos influyen y marcan una diferencia en el mundo. Podemos llegar a pensar que todo lo que importa en lo que atañe a la moralidad es la voluntad. Si nuestra voluntad es buena, entonces somos buenos, sin importar que sea lo que hagamos. Somos juzgados por nuestras intenciones, no por nuestros actos. La Biblia reconoce la diferencia entre la buena o la mala voluntad. Por eso los pecados intencionales no pueden expiarse con un sacrificio, mientras que los pecados no intencionales sí pueden expiarse. Sin embargo, el hecho mismo de que los pecados no intencionales requieran expiación nos indica que no podemos disociarnos de nuestros actos diciendo: no tuve la intención de hacerlo. Se hizo algo malo y nosotros lo hicimos. Por lo tanto, debemos realizar un acto que señala nuestro arrepentimiento. No podemos simplemente seguir adelante, como si el acto no tuviera nada que ver con nosotros. Toda la institución de la ofrenda de pecado se refiere al perdón. Sin embargo, el judaísmo efectúa una seria declaración moral al negarse a dividir al ser humano en dos entidades: cuerpo y alma, acto e intención, objetivo y subjetivo, el mundo exterior y el mundo interior. Eso fue lo que decía el argumento, de que todo lo que importa moralmente es lo que ocurre en el interior, en el alma. Es completamente accidental que la cultura más influenciada del anterior argumento fuera también la que dio lugar al Holocausto. Sin embargo, muchas personas buenas y decentes no hicieron nada para protestar, cuando ante sus ojos tenía lugar el terrible crimen del hombre contra el hombre. Probablemente, muchos pensaron que eso no tenía nada que ver con ellos. Si no tenían ningún sentimiento, especialmente negativo hacia los judíos, ¿por qué debían sentirse culpables? Sin embargo, el resultado de sus actos, o de su pasividad, tuvo consecuencias reales en el mundo físico. Una cultura que confina la moralidad a la mente, carece de las defensas adecuadas contra el comportamiento dañino. La ofrenda de pecado nos recuerda que el mal que hacemos, o dejamos que tenga lugar, incluso si no tuvimos la intención, requiere expiación. Aunque esto no esté de moda, una moralidad que habla sobre la acción, y no solo sobre la intención, sobre lo que sucede a través de nosotros, incluso si no quisimos hacerlo, es más convincente, más fiel a la situación humana, que una moralidad que solo habla de la intención. Shabbat Shalom.